9. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, así dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los caminos que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido delante de ti, Señor, no para alabarte, Señor, sino para adorarte, Señor. Porque tú, Señor, buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que quites todas las vendas espirituales de nuestros ojos, Señor. Que todas las camas, Señor, caiga a tierra en el nombre de Jesús. Te pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que todo espíritu, Señor, de distracción, todo espíritu de entorpecimiento, Señor, sea atado, sea arrancado, desarraigado de este lugar, echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre bendito, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, que se la reveles a mis hermanos, Señor. Que le revelen los misterios, bendito Dios, que nos has revelado en tu palabra, Señor. Porque no son de interpretación privada, Señor, sino para que todo el que en ti cree, Señor, lo reciba, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pido que uses, Señor, mi mente, mis labios, Señor, mi vida completa, Señor. Que te apoderes de mí, Señor, y que hables a través de mí a tu pueblo, Señor. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y tome su asiento. Puede sentarse, hermano. La palabra del Señor dice, hermano, que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor, ¿verdad? Los caminos de Dios, hermano, son como los rangos. Usted sabe lo que es una persona de alto rango, un nivel más alto, ¿verdad? Tiene más autoridad. Bueno, hermano, los ángeles tienen un cierto nivel de autoridad, pero los arcángeles tienen más alto nivel de autoridad que los ángeles. Parece que los ángeles, hermano, los arcángeles son los que están por encima de los ángeles. Tienen sus cuadrillas, ¿verdad? Así como el ejército, los comandantes, los generales, tienen grupos debajo de ellos que les obedecen. Y así es como funciona, hermano. El Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Él es de alto rango. Y el estándar más bajo que el Señor pide a nosotros, hermano, es sus caminos. No podemos andar nosotros detrás del Señor siguiendo nuestros propios caminos, a nuestra forma de pensar, como nosotros queremos, como nosotros pensamos, porque a veces nosotros decimos, pues esto no tiene nada de malo, yo no estoy haciendo nada de malo. Un ejemplo, yo me voy a bailar, ando bailando cumbia, salsa, merengue, ¿verdad? Como el mundo. Y yo puedo decir, pues yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy haciéndole daño a nadie. Pero dice el Señor que sus caminos de Él no son nuestros caminos, y sus pensamientos de Él no son como nuestros pensamientos. El estándar de Dios es más alto que nuestro propio estándar, nuestra forma de pensar. Y nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor para poder caminar en los caminos del Señor. No podemos andar por aquí en esta vida, hermano, en esta tierra, caminando a nuestra propia forma de pensar. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Nosotros, por el rango que se nos ha dado, se nos manda a andar en los caminos de Dios. Eso quiere decir que usted tiene un alto rango. Usted no sabe la autoridad que Dios le ha dado a usted. Por eso los demonios no quieren que usted sepa. Por eso ellos se encargan de trabajar en su vida a diario, poniéndole trabas, poniéndole cosas para que usted no sepa la autoridad que usted tiene, hermano. Y la autoridad que usted tiene es bien similar a la de Dios. No estoy diciendo que usted es Dios, estoy diciendo que su autoridad que Dios le ha dado es bien similar a la de Dios, porque Dios le ha dado la autoridad a usted y sus armas están en la palabra, en decir la palabra, en confesar la palabra del Señor. Cuando usted confiesa cosas, hermanos, si confiesa cosas negativas, pues eso le sucede. Pero si confiesa cosas positivas y anda en los caminos del Señor, también eso le sucede. Entonces nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos. Todo lo contrario, hermanos, somos torpes para servir al Señor. No somos perfectos, servemos al Señor, cometemos muchos errores todo el tiempo porque somos humanos. No somos perfectos, eso tiene que entenderlo usted. Pero el Señor demanda que le sirvamos, hermano, que busquemos la forma de ser perfectos, que no somos perfectos y no vamos a lograr ser perfectos mientras estemos en la carne donde estamos. Entonces, pero sí podemos esforzarnos por ser perfectos. Usted tiene hijos, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted manda a su hijo a que haga algo, si él se esfuerza, él lo hace. Pero si él no se quiere esforzar, le dice que no. Y es bien fácil de mirar, hermano. ¿Usted cree que Dios no mira el esfuerzo que usted hace para obedecer al Señor? Sabe que usted no es perfecto, pero Él mira la intención de su corazón. Él mira sus pensamientos. Y no es suficiente con la pura intención. Tenemos que obrar en las cosas del Señor.
En Juan 14:6, hermano, dice Jesús, el versículo 6 dice, Jesús le dijo, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice. Entonces la iglesia, hermano, debe saber que para entrar en el reino de Dios solo hay un camino. No hay muchos caminos, es un solo camino, ¿verdad? Y ese camino, hermano, es el de la obediencia, la consagración y la sumisión total a Dios. No podemos medio someternos al Señor, o cuando queramos obedecerle al Señor y cuando nos sentamos, no. Debe tener cuidado porque Satanás sabe, hermano, que la debilidad más fácil de usted para poder entrar en su vida es a través de los sentimientos. Si Satanás logra herir sus sentimientos, entonces usted es una presa fácil. Satanás sabe, hermano, cómo hacer caer a los hombres de Dios. Sabe cómo llegarles. Él conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Y ahí es donde Satanás, hermano, va a llegar. Él lo ha estado observando a usted desde que usted es un pequeñito. Desde que usted estaba en el vientre de su madre, ellos ya estaban cuidándolo a usted. Yo se lo voy a mostrar con la Biblia, hermano, cómo el Señor nos manda que lo obedezcamos, porque tenemos enemigos. Nosotros creemos que estamos solos aquí en la tierra, pero no es así. No estamos solos aquí en la tierra. La palabra del Señor, hermano, es bien clara. Pero antes de entrar en esos misterios, hermano, quiero decirle que el sufrimiento dentro de la iglesia de Dios existe. No debería existir el sufrimiento en usted, cada uno de ustedes que le han creído al Señor. Pero existe por la desobediencia. Existe porque nosotros queremos servir al Señor en nuestros caminos. Queremos servir al Señor con nuestros pensamientos. Por eso existe el sufrimiento. Porque el Señor ya lo ha bendecido, el Señor ya le ha dado cosas por las cuales usted todavía anda buscándolas. Y cuando no salen a su manera, entonces es un fracaso. Se convierte en opresión, se convierte en sufrimiento, en dolor, porque no logramos las cosas como nosotros queremos. Y luego decimos, Señor, ¿por qué no me haces esto? El Señor ya nos dio muchas cosas, y de esto voy a hablar más profundamente la semana que entra, hermano. Cómo Dios ya nos bendijo y cómo el pueblo de Dios sufre, hermano, porque anda buscando cosas que no debería andar buscando, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar, hermano, en el origen de las festividades. Cómo fue posible que el hombre, hermano, escogiera exactamente esos tiempos, ¿verdad? El otoño y el principios de la primavera para hacer festividades y fiestas, festividades, ¿verdad? En honor a los cambios del tiempo, al recibir el año nuevo, ¿verdad? Despedirlo y otro tipo de fiestas. ¿Fue el hombre capaz, ¿verdad?, de entender estas cosas? ¿O cómo el hombre pudo entender que esto se debía hacer? ¿Quién ordenó estas cosas y por qué las ordenó, ¿verdad? Entonces yo le pido mucho de su atención, hermano, porque para mí ese tema, para mí ha sido profundo. Para mí, la verdad, ha sido de bendición también, ¿verdad? Porque ahora puedo entender que no estamos solos aquí en la tierra. Que aquí hay seres que usted no puede ver, que se pueden materializar y pueden hacer mucho daño, y usted no se da cuenta. Incluso sin materializarse, ellos pueden hacer daño. Hay cosas que se mueven, objetos que se mueven en las casas, gente que dice que asustan, que espantan, que hay espíritus, ¿verdad?, entidades. Son demonios. Entonces no estamos solos aquí en la tierra. Ellos están aquí y nos están viendo, nos están cuidando. ¿Cuidándonos de qué? No nos están cuidando para que no nos pase nada malo, sino están cuidando que usted tenga puertas abiertas, que usted abra puertas para que ellos puedan entrar en su corazón y destruir su vida. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, Dios ya nos instruyó, hermanos, en sus caminos, y debemos andar por sus caminos, que solamente es un camino, no son varios caminos, es un camino solamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros andamos por otros caminos, hermanos, que no debemos, son puertas abiertas a estas entidades que van a entrar a su vida y lo van a destruir. Eso es lo que ellos quieren, destruirnos. Pero vamos a ir a la raíz del problema, ¿verdad? De dónde salen todas estas festividades, de dónde sale la rebelión, el orgullo, la vanidad, cómo el hombre por sí mismo fue capaz de inventar estas festividades, ¿verdad? Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, para comenzar. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que usted debe saber es que Dios ya nos bendijo. Usted ya está bendecido. Todo el que cree en el Señor Jesucristo ya está bendecido. Y eso lo hizo el Señor desde antes de que usted viniera a este mundo. Desde que usted fue hecho en el Espíritu, Dios ya lo bendijo. Cuando usted llega a este mundo, usted viene con una bendición espiritual real. O sea, algo tangible, que nosotros no nos damos cuenta que ya venimos con esa bendición. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, y vamos a mirar esa bendición que Dios ya nos dio.
Ahí está escrito, hermano, que dice el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, como lo dice Efesios 1:3, ¿verdad? Que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si leyéramos el versículo 29, dice el Señor que nos dio suficiente comida para que comamos. Entonces no hay de qué preocuparse, pero nosotros nos preocupamos porque nos afanamos a cosas que el Señor nos manda que nos afanemos. Ese es el tema que vamos a tocar la semana que entra, ¿verdad? Por hoy vamos a enfocarnos, hermano, en estas entidades. ¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Verdad? Entonces, usted puede ver cómo Dios ya lo bendijo. Sí lo dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, ahora la pregunta es, ¿de quién nos quiere proteger Dios? Porque Dios nos quiere proteger, ¿verdad? ¿De qué o de quién nos quiere proteger el Señor? Vayamos a Génesis, hermano, y descubramos, hermano, cómo comienza, cómo comenzaron y qué hay detrás de todas las corrientes del mundo. Vayamos a Génesis capítulo 6, vamos a leer 5 versículos y luego vamos a estar, hermano, estudiando estos 5 versículos, vamos a desgajarlos y la Biblia nos va a llevar a diferentes lugares para que podamos entender cómo trabaja Satanás. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, toda forma de pensar, todo pensamiento que venía a la mente, de los pensamientos, dice, del hombre, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había pensamientos de bien en todos los hombres de aquel tiempo. Solamente Dios halló gracia sobre Noé. Fue el único que encontró Dios justo delante de Dios, porque toda la carne se había corrompido. Pero entienda que había gigantes en aquellos días, y también, o sea, que había gigantes antes y había gigantes en esos días. Y dice, y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, siguió habiendo gigantes. ¿Se está entendiendo, verdad? Entonces, vamos a desgajarlo, hermano, esto para poderlo estudiar y entenderlo. El versículo 1 dice que a los hombres les nacieron hijas mujeres, a los hombres. El versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios, no los hijos de los hombres, sino viendo los hijos de Dios, sino que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas, incluso casadas. Por eso dice que la maldad del hombre era de continuo el mal. A veces nosotros pensamos que estos gigantes tomaron mujeres solteras, mujeres vírgenes para ellos, pero no. Ellos tomaron todas las que les gustaron y se las tomaron y les engendraron hijos. Incluso quitaron mujeres que ya estaban casadas y se las llevaron y les engendraron hijos. ¿Sí están entendiendo, verdad? Bueno, entonces, muchos eruditos de la Biblia, hermano, y científicos dicen que los hijos de Caín son los hombres, que habla la palabra del Señor, y que los hijos de Seth son los hijos de Dios, porque no es posible, ¿verdad?, que estos gigantes hayan tomado mujeres para sí y les hayan engendrado hijos. Pero vamos a mirar qué es lo que la palabra del Señor dice, hermano, ¿verdad? Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Las escrituras no dicen lo que ellos dicen, que los hombres eran los hijos de Caín y los hijos de Dios eran los hijos de Seth. Eso no dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, es una locura que gigantes tomaron mujeres y se las llevaron y les engendraron hijos. Eso es imposible.
Tampoco son ángeles porque es una locura para ellos. Dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, lo primero que la iglesia debe saber, hermano, es que el hombre, después de la caída de Adán, por primera vez en la historia de la humanidad, se le permitió ser llamado hijo de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Después de la caída de Adán, no se le llama hijos de Dios a los hombres, se llaman raza caída, ¿verdad? Y vamos a corroborar lo que estoy diciendo. Veamos a Juan, capítulo 1, versículo 12, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, después de que la sangre de Cristo cae sobre nosotros, después de que creemos en el Señor Jesucristo y que vivemos para el Señor Jesucristo, entonces somos llamados hijos de Dios. Después de la caída de Adán hasta la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se acabaron los hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son los ángeles. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, basado en este versículo, los hijos de Sed, hermano, no son los hijos de Dios, a los que se refiere en Génesis 6:2, ¿verdad? Los hombres que le nacieron hijas no son hijos de Dios. Y estamos hablando, hermano, de seres espirituales, de ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer otra vez Génesis 6:2. Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, estos hijos, hermano, de Dios no eran seres humanos. Vamos a mirarlo de una manera bien profunda, hermano, que estos hijos de Dios realmente eran seres angelicales, seres caídos, hermano. En otras palabras, eran demonios. Los demonios tomaron mujeres para sí y les engendraron hijos. Y ahorita vamos a mirar para que ustedes puedan entender la palabra del Señor, ¿verdad? Porque esto, hermano, créame que todavía hoy en día hay muchas personas, incluso científicos, que no les cabe en la cabeza que eso pudo ser posible. Porque hay muchos textos de la Biblia que dicen que los ángeles no se dan en casamiento, ¿verdad? Pero vamos a mirar cuáles ángeles. Entonces, vamos a continuar, hermano. El versículo 4 de Génesis 6 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Realmente, hermano, no está hablando de una relación entre hombres y mujeres naturales, porque aquí hay un antes y un después. Aquí es donde Dios decide destruir la tierra por medio del diluvio. Si fuera así, que fueran hombres con hombres, no había motivo para destruir la tierra. No la tierra, sino los hombres de la tierra. Y si usted mira bien el versículo que estábamos leyendo, hermano, dice que estos fueron varones que existieron desde la antigüedad, en esos días y después de esos días. El diluvio no terminó con ellos. El diluvio no terminó con ellos porque ellos son espirituales. Se materializan y se desmaterializan. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, los científicos, hermano, y los eruditos, ¿verdad? Dicen ellos que no pudieron ser gigantes porque los gigantes dicen que estaban del tamaño de un cedro. Un cedro mide alrededor de 25 pies. Hay cedros hasta de 40, 50 pies. Usted está hablando de un gigante, o sea. Y si usted recuerda, cuando los 12 espías entraron a la tierra de Jericó para fueron a espiarla, 10 de ellos regresaron y dijeron: no, nosotros somos como hormigas, somos como nada delante de ellos. Había gigantes en la tierra y eso fue después del diluvio, ¿verdad? Pero vamos a preguntarle a Judas, hermano, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, a ver qué él dice de estas cosas. Vayamos a Judas capítulo 1, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De qué ángeles está hablando, hermano? ¿Qué significa dignidad? ¿Qué significa integridad? Dignidad significa que no guardaron su honradez, no guardaron su integridad. Cuando alguien pierde la honra, hermano, es porque hubo intimidad. Cuando se pierde la integridad es porque no se respetó su propio cuerpo, su propio ser de la persona, ¿verdad? Y eso es debido a que perdió su virginidad. Eso es a lo que se está refiriendo la palabra del Señor. Si hiciera referencia a que todos, hermanos, los ángeles pecaron contra Dios, entonces todos los ángeles, incluyendo a Satanás, estuvieran presos en esas prisiones eternas, oscuras.
Pero si usted se fija, son algunos ángeles los que están presos en las prisiones oscuras, no son todos. Porque en el libro de Ezequiel, hermano, ese libro habla y dice que fueron un poco más de 200 ángeles los que tomaron mujeres para sí. Y esos ángeles son los que están presos en las prisiones de oscuridad, no son todos. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, una vez más. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted puede ver que hay un grupo de ángeles encerrados en la oscuridad, y hay otro grupo de ángeles que es mayoritario, hermano, que está en las regiones celestes. Y Satanás no está atado, hermano, en esas prisiones, ni muchos ángeles están atados. Unos están allá y otros están acá, porque fueron unos cuantos los que se metieron con mujeres, no fueron todos. Y eso es a lo que se refiere la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que los ángeles pudieron hacer eso? Si la Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Bueno, veamos a Mateo, capítulo 22, versículo 30, y ahí nos va a decir, hermano. Porque muchos van a decir, hermano Enrique, pero la Biblia dice que los ángeles no se pueden casar. Sí lo dice. Pero vamos a mirar qué tipo de ángeles. Mateo, capítulo 22, versículo 30, dice así: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde? ¿Y los ángeles de quién? Los ángeles, hermanos, dice la Biblia que los ángeles son hijos de Satanás. Dice que porque todo lo que hace lo malo es hijo del diablo. Así dice, así lo declara el Señor Jesús. Y cuando Él lo declara así, hermano, Él no está mintiendo, Él está diciendo la verdad. Estos ángeles, hermano, no cometieron, hermano, ese pecado en el cielo, lo cometieron en la tierra. Las mujeres de los hijos de los hombres no estaban en el cielo, estaban en la tierra. ¿Puede entender eso? Entonces la palabra de Dios dice que los ángeles de Dios, hermano, pero dice que en el cielo. Dice, los que están en el reino de Dios no se casan, pero los que tomaron mujeres, hermano, no son de Dios y tampoco estaban en el cielo. Es ese que estaban en la tierra, ¿verdad? Entonces, pero ¿es posible que ellos puedan hacer esto? ¿Es posible eso? ¿Es posible que los ángeles se pueden materializar? ¿Usted cree que le estoy hablando por lo que yo pienso o por lo que dice la palabra del Señor? Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 1 y 6. Vamos a leer 6 versículos, hermano. Vamos a leer 5 versículos. De Génesis 19, del 1 al 5. Miren lo que dice. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. O sea, trató de convencerlos un buen tiempo y los convenció. Y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura. ¿Y qué? ¿Quién comió? Entonces, ¿se pueden materializar o no se pueden materializar? ¿Y de qué tamaño estaban? ¿Estaban como gigantes o estaban como Lot? Estaban como hombres, parecían hombres. Vamos a leer el versículo 3, el versículo 4, perdón, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Versículo 5: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los, mire cómo les llama, varones? No dice los ángeles, la gente le llama: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? No dijeron: ¿dónde están las mujeres? Dijeron: ¿dónde están los varones? Usted sabe la diferencia entre el varón y la mujer, ¿verdad? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Cómo el pueblo los vio? ¿Cómo los vieron? Si los ángeles no se pueden materializar, ¿cómo los vieron? ¿Y cómo comieron si no se pueden materializar? Mira cómo la Biblia comprueba que los ángeles se pueden materializar. Dice: sácalos para que los conozcamos, para que tengamos intimidad con ellos. Es lo que estaba diciendo esta raza. Ahora usted puede ver que sí se puede, que los ángeles sí se pueden materializar y meterse con mujeres, o viceversa. Porque, hermano, yo lo creo de esta manera. Yo tuve un sueño donde yo miraba que un ángel bajaba al cielo y yo pensaba que era un ángel de Dios, y yo corría a decirle:
yo corrí a decirle al ángel que yo creía en el Señor Jesucristo, que Jesucristo era mi Dios. Y cuando yo corrí, cuando miré que bajó, hermano, se estaba transformando en mujer. Y cuando yo le quise decir que Jesús era mi Señor, hermanos, esa parte de demoníaca que se estaba transformando en mujer, se volvió a transformar como tipo demonio y se fue. Entonces, los ángeles se pueden transformar en lo que ellos quieran. No nomás en hombres, también en mujeres. Vamos a continuar. Entonces, Lot los miró con sus ojos, les ofreció hospedaje para que descansaran, ¿verdad? Que se lavaran sus pies porque tienen pies como nosotros, les ofreció comida. Y en el versículo 3, hermano, dice que comieron, ¿verdad? Entonces el versículo 5 dice que la ciudad los miró, ¿verdad? Y tienen bonita apariencia porque los codiciaron. Los ángeles tienen una apariencia bonita, hermano. Entonces vamos a mirar otro ejemplo para que usted mire, hermano, que los gigantes de los que estamos hablando si usted lo lee en inglés, en diferentes versiones, va a encontrar muchos misterios, hermano. Y hoy aquí vamos a mirar esos misterios. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5. Vamos a leer, sí, hasta el 8. Bueno, 1, 5 y luego el 8. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está hablando de Abraham. Dice, y alzó sus ojos y miró aquí 3, ¿qué eran? ¿Mujeres? 3 varones. Para que sepa, hermano, que la imagen de Dios es como de varón, no como de mujer, porque hay muchos lugares que dicen que Dios es mujer. Es una mentira del diablo, hermano, eso no es así, ¿verdad? Entonces, 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Abraham se postró y adoró al Señor, porque era Jehová. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol. ¿Cuántos varones miró? ¿1 o 3? Ok, 3. Versículo 5 dice, y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ahora brinquémonos hasta el versículo 8 y dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, ¿verdad? Otra vez dice el versículo 8, dice, y comieron. ¿Todavía tiene duda usted que los ángeles se materializan? ¿Verdad que no hay ninguna duda que los ángeles se materializan? Ellos se materializan, hermano. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y Pablo les dice, hermano, a los hebreos, que muchos sin saber hospedaron ángeles, porque no podemos distinguir entre un ángel y una persona. La diferencia del ángel que tiene una apariencia hermosa, esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Pero ellos se pueden materializar, hermano. Entonces eso de que no eran ángeles caídos los que se metieron con mujeres es falso. Ahora, una cosita más. Vayamos al versículo 22, hermano, de ahí mismo, de Génesis. Estamos en Génesis 18, vayamos al versículo 21. Aquí hay algo que usted debe de saber, hermano. Dice que iban 3 ángeles, ¿verdad? Iban 3 varones. Pero de 3 varones, uno se quedó hablando con Abraham y 2 se fueron. Dice, el versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mucha gente cree que cuando esos 3 varones se parecieron a Jehová, y yo lo he escuchado de hombres predicadores de alto rango, hermano, famosos, dicen que ellos 3 representan a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es falso. Eso es falso. La Biblia dice que se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero que Abraham estaba aún delante de Jehová. Esos ángeles que se le aparecieron, hermano, a Lot, eran los que acababan de comer con Abraham. Estuvieron con Abraham y ellos se fueron. Y dice dónde fueron, miren. Dice que fueron hacia Sodoma. ¿Pueden mirarlo? ¿Pueden entenderlo? No era la Trinidad. No era la Trinidad. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Y Dios no ocupa llevar otros 2 para representarse a sí mismo. Jesús representa al Padre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el Padre. Entonces, eso es solamente para que entienda, hermano, y para que no lo engañen, hermano. Y aquí también hay otra cosa, hermano. Los ángeles tienen aspecto masculino y no femenino. Y escuche bien, hermano, porque la mujer es el único ser femenino
con la semejanza de Dios. Ustedes, mujeres, no hay otro ser como ustedes. Son el único ser con la apariencia femenina a la semejanza de Dios. Por eso la mujer debe cubrir su cabeza por respeto a los ángeles, y lo dice la palabra del Señor. Y eso no lo dice a la ligera. Nosotros lo tomamos como nosotros nos parece bien, pero tienen que entender que la mujer es el único ser femenino con la semejanza de Dios. Tienen que entender eso. No hay otro ser como la mujer, hermano, es único. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 4 otra vez. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre, ¿verdad? Ahora este versículo, hermano, se lo voy a leer en inglés para que pueda entender que lo dice diferente. Pues te lo voy a leer en español, pues, pero está en inglés aquí. Lo voy a interpretar. Es una versión nueva internacional en inglés. Dice que los Nefilim estaban en la tierra en esos días y también después de esos días. Dice: cuando los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, hijas de los humanos, dice, y les engendraron hijos. Ellos les engendraron hijos, dice. Estos fueron los héroes, los hombres viejos, dice, de renombre. O sea, los hombres de la antigüedad de renombre. Usted recuerda, hermano, que lo que le dije al principio, cuando entró el pueblo de Israel al Jericó, había gigantes en aquel tiempo. Ellos eran los hijos de esta cruzada, de esta mezcla de los demonios, de ángeles caídos, porque Nefilim, hermano, en el hebreo significa seres caídos. Eso significa seres caídos, o seres perversos, o seres violentos. Es lo que significa el Nefilim. Más que nosotros lo miramos como gigantes. Y en la nueva versión, se llama Nueva Living Translation, como nueva trasladación living o viviente, dice así: en esos días, y dice, y for some time after, y por algún tiempo después, dice, los gigantes Nefilim vivieron en la tierra. Dice, for whenever the sons of God, cuando los hijos de Dios interfirieron o se metieron con las hijas de los hombres y dieron niños, dice, que vinieron a ser héroes y famosos guerreros de los tiempos antiguos. Eso es lo que dice la versión nueva trasladación, pues lo está refiriendo al español. Si usted lee estos versículos como lo dice, usted va a entender, hermano, que estos gigantes son mezcla de los demonios, de los ángeles con las mujeres. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, a Mateo capítulo 17, versículo 21, hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor está hablando de un tipo de demonios de otro género. No está hablando del mismo género que Él creó, sino de otro. Pues Él también los creó, ¿verdad? Pero este género, hermano, fue la mezcla. Es el espíritu de la mezcla. Vayamos a Mateo 17, 21. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? Está hablando del género de la cruza. Porque esos gigantes, hermano, al meterse los demonios con las mujeres, engendran hijos. Ellos automáticamente tienen un espíritu. Todo ser que viene aquí a la tierra, esa niñita que está allí, ¿verdad? Esa niñita, todos los niños que nacen con su propio espíritu. Pues esos demonios también, esos gigantes también nacieron con un espíritu. Pero cuando ellos murieron, hermano, no se encuentra redención para ellos, por cuanto son hijos de los demonios. No alcanzan salvación como nosotros los humanos. Entonces, ¿a dónde van ellos? ¿En dónde están ellos? Ellos no se van de la tierra, ellos se quedan aquí en la tierra y andan vagando, hermano. Y ellos son los seres que lo odian a usted como usted no tiene idea. Ellos son los que lo odian y siempre lo están cuidando, hermano. Esa historia de Mateo 17, 21, si nos regresamos para atrás poquito, es un hombre que le dice al Señor Jesús: ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque dice que el demonio, el espíritu que está dentro de su hijo, dice que lo avienta a la lumbre y a veces lo avienta al agua y lo quiere matar. Ese espíritu quiere matar al muchacho. Mucha gente cuando abre puertas, hermano, es por eso que nosotros debemos ser bien cuidadosos en obedecer la palabra del Señor, porque Él nos quiere proteger de estos seres que nos quieren destruir, que nos quieren matar. Cuando usted participa en cosas que Dios no le manda que participe, como los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño, hermano, fueron muertos en una explosión que los quemó, porque ofrecieron algo que Dios no les pidió. Cuando nosotros participamos en cosas que Dios no nos manda, hermano,
Usted no se da cuenta de lo que le va a pasar de aquí en 1 año, en 2 años. ¿Por qué no se da cuenta? La mayoría de los cristianos, hermano, que vienen a Jesús, le entregan su vida, ellos continúan viviendo de la misma manera que han vivido siempre. Y siguen pasando las mismas cosas que les pasaban siempre, y no pueden discernir entre lo que les está pasando, que no es normal, y lo que les debería de pasar, porque siempre han vivido así. Pero cuando una persona se entrega al Señor Jesucristo con todo su corazón y empieza a caminar en el camino de Dios, esa persona, hermano, a la vuelta de año empieza a mirar que le pasan cosas extraordinarias que él no pensó que le pudieran pasar. Empieza a ver cambios en las personas que lo rodean, en su familia, porque está caminando conforme a la palabra del Señor. Cambia completamente su forma de vivir. Y yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo, hermano, decía que era cristiano, porque duré 19 años viviendo como cristiano, como hipócrita, ¿verdad? Porque yo iba a la iglesia cuando quería, cuando tenía chance, cuando me sentía triste. Iba quizá 1 o 2 veces al mes. Quizá había veces, temporadas que no iba hasta en 3 años. Y cuando yo no iba a la iglesia, yo me iba a tomar. Cuando yo no iba a la iglesia, hermano, me iba a las barras, a los clubs. Hacía cosas perversas, hermano, que al Señor no le gustaba. Robaba, mentía, hermano, hacía de todo. Y yo decía que era cristiano. Es por eso que un cristiano debe de consagrarse, hermano, y desde que le entrega su vida al Señor debe de caminar, porque después te pasan cosas como, por ejemplo, yo estoy sorprendido, hermano, porque todo el tiempo se me descomponían los carros, o me daba un ticket la policía, a cada rato. O sea, no es como que me dio un ticket ahora y el año que entra me daba otro, a cada rato me daban un ticket. Parecía que me estaban buscando nomás a mí, hermano. Y sin hacer absolutamente nada. Yo iba en la carretera, incluso eso me sucedió en Oklahoma. Iba el límite en la ciudad, cuando llegas al centro baja como entre 55 y 60. Y así como bajó, hermano, yo le bajé, pero sabía que los carros me pasaban todos. Y yo tenía miedo, dije, no, pues me va a parar el policía, tengo esa suerte que siempre me para. Y pues me paró el policía. Y me dice, le dije, ¿por qué me paras? Dijo, porque vas más lento que los demás. Le dije, pero voy al límite. ¿Pero qué no sacaste tu licencia? ¿Que no sabes que tienes que ir junto con todos los carros? Le digo, pues me paran cuando voy con todos y me paran cuando voy menos. O sea, ya ni sé ni qué hacer. Y no me dio ticket, hermano, porque iba al límite, pero me paró para investigarme. Entonces, la mayoría del tiempo le pasan a uno cosas que no le deberían de pasar, porque no está uno caminando como uno debería, hermano. Y es que a la larga, usted no puede mirar, si usted se convierte en un cristiano genuino que camina con Dios, usted va a mirar los frutos adelante, hermano, quizá 2 o 3 años adelante. Va a haber frutos, porque le creyó al Señor y la palabra del Señor no miente. Este género, hermano, y todos los demonios están aquí en la tierra. La Biblia dice que ellos estaban antes y también después del diluvio estuvieron aquí. Y todavía siguen estando aquí, hermano. Vayamos otra vez a Génesis 6, versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, dice, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Desde la antigüedad te está hablando, hermano, en el tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio, ¿cuál era la antigüedad? Es el principio. Cuando Adán fue creado en la tierra, ¿quién fue el que lo engañó? ¿No fue Satanás? Entonces Satanás ya estaba aquí. Junto con sus ángeles ya estaba aquí. Y eso es lo que está hablando, hermano. Son los ángeles caídos. Son los ángeles caídos, hermano. Ellos ya estaban en la tierra. Ellos son los demonios. En aquellos días había demonios. Y en esos días había demonios. Y después también había demonios. Después de que les engendraron hijos a las mujeres, a las mujeres de los hombres, siguieron habiendo demonios. Después del diluvio siguieron habiendo demonios. Los gigantes no se murieron, hermano. ¿Cómo hicieron para sobrevivir? No lo sé. Pero no murieron los gigantes. Usted recuerda que dice la palabra de Dios que solamente Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas entraron en el arca. ¿Y de dónde salieron todos los demonios que encontraron los amorreos? El libro de Oseas habla de los amorreos, que eran gigantes como los cedros. ¿De dónde salieron ellos? Ellos trascendieron, hermano, la palabra del Señor lo dice. Ellos, hermano, fueron los que pervirtieron a los hombres. Ellos fueron los que hicieron que la maldad se aumentara, hermano. En esos días fue cuando Dios decidió destruir la tierra. Pero en esos días, hermano, esos espíritus, esos ángeles caídos que agarraron mujeres, para ellos, hermano, les enseñaron, hermano, el significado de las estrellas. Les enseñaron el significado de adorar en cierto tiempo, hermano. Ellos les enseñaron a las personas a estudiar las estrellas, a estudiar, hermano, los horóscopos. Viene de que ellos les enseñaron a los hombres.
Hoy en día todo el mundo quiere saber qué es lo que dice su horóscopo y no se da cuenta que eso es satánico, eso es el diablo. Eso es lo que tiene que ver con los horóscopos, hermano. Se tiene que hacerlo por un lado, porque la Biblia dice que si nosotros metemos cosas malditas en nuestra casa, y está hablando de nuestra casa donde vive y también está hablando de su casa, el templo que usted tiene. Si usted mete cosas ahí, hermano, se le genera una maldición. Los demonios no se pueden ir, hermano, cuando hay tatuajes, cuando hay figuras, ya sea en un cuadro que usted tiene en su casa, cuando usted tiene un objeto, hermano. Hay gente que mete, yo estaba mirando un programa hace unos días de una silla que tenía el 666 y que una familia lo compró esa silla como burla, porque mucha gente se pone el número 666 como burla, jajajaja, no pasa nada, es un simple número. Esas personas llevaron su silla a su casa, hermano, y empezaron a pasarles cosas raras en sus casas. Empezó a haber violencia en sus casas, empezó a haber cambio de temperamento en sus vidas de ellos mismos. La mesa se movía sola, pusieron cámaras, hermano, porque ellos dejaban su cocina bien limpia en la noche y en la mañana amanecía un desastre. Y dijo, yo no lo dejé así, yo limpié. Esos platos no estaban aquí, y pusieron cámaras para mirar, hermano, y en la noche se miraba donde la mesa se movía, las sillas era porque hacía esas, como uno le llama, que de viejitas donde te paseas, ¿verdad? Una mecedora. Y no es que las mecedoras sean malas, pero esa silla tenía el 666 y quizás estaba consagrada, no lo sé. Pero la cosa es que esa silla era la causante de lo que estaba pasando ahí. Cuando usted lleva un objeto, hermano, antiguo a su casa, hay que asegurarse de que ese objeto, hermano, no esté relacionado con las cosas ocultas, porque si está relacionado, los demonios, hermano, lo consideran su propia propiedad y ellos van ahí donde están. Y si usted ora por su casa, aunque usted ore, mientras no saque ese objeto, ellos no se van. Usted puede orar, ayunar, hermano, ser el más ferviente aquí en la iglesia y servir a Dios, pero si usted tiene un objeto en su casa, en su cuerpo, un tatuaje, hermano, cualquier cosa que usted tenga, hermano, el demonio no se va a ir de su casa y lo va a destruir. Su economía no le va a rendir. O sea, ellos vienen, hermano, para robar, matar y destruir. Eso es lo que usted tiene que, hermano, estar consciente de que el Señor nos manda que no participemos en las corrientes del mundo, porque hay, hermano, cosas encerradas en esas participaciones. Supongamos que usted no sabe para qué yo voy a hacer un culto el sábado. Yo lo hago para adorar a los demonios. Bueno, no lo hago pues, pero es un ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Y yo lo invito a que usted venga, usted viene, usted creyendo que va a servir a Dios, pero el culto es para otra cosa. Usted tiene que tener discernimiento, hermano, para que sepa lo que se está diciendo aquí, para que pueda escuchar la palabra y esté de acuerdo a la palabra del Señor, porque si yo empiezo a decir cosas que no son, y usted dice amén, usted está diciendo que usted está de acuerdo, y eso también le genera una maldición. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces, estos gigantes, hermano, o estos nefilins, o estos ángeles caídos, o estos demonios, hermano, fueron los que incitaron a los hombres a pecar contra Dios desde el principio, y todavía lo siguen haciendo. Fueron los que le enseñaron a las mujeres, hermano, las pinturas, los cosméticos, cómo usar todas esas cosas. Les enseñaron cómo abstraer el oro de las minas de la tierra, cómo trabajar el hierro. Les enseñaron, hermano, todos los instrumentos de guerra para que ellos pelearan. Es decir, que todos los pleitos, todas las iras, las contiendas, todas esas cosas son demoníacas, no vienen del Señor. Y debemos, hermano, echarlas fuera de nuestra casa. Todo lo que tenga que ver incluso con la avaricia, la lujuria, hermano. La avaricia es algo que la iglesia todavía tiene hoy en día y la practica y no se da cuenta que la practica. La avaricia, y eso es de lo que yo quiero hablar la semana que entra, ¿verdad? De cómo la iglesia practica la avaricia, practica, hermano, muchos pecados sin saber que los está practicando. Y la iglesia debe de parar de vivir de esta manera. Veamos a Génesis 4, versículo 7. Veamos, hermano, cómo esos demonios habían estado aquí desde la antigüedad, esos gigantes, esos nefilins. Génesis 4, 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice el Señor a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. ¿Quién representa el pecado? ¿Dios o el diablo? Cuando se habla de pecado, se habla de perversidad, se habla de iniquidad. ¿Y quién es el inicuo? ¿Quién es el perverso? Cuando estás hablando de pecado, estás hablando de Satanás. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, no te irá bien, no te sonreiré, no me sonreiré contigo, los cielos te sonreirán y caerá la lluvia a su tiempo y la tierra te dará su fruto. Si hicieres bien, dice la palabra del Señor.
Y si no hicieres bien, Satanás está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Satanás te desea, Satanás te anhela, pero no para amarte, para destruirte. Dice, y tú te enseñorearás de él. El Señor le dio una autoridad a usted sobre Satanás. Usted toma la decisión al final del día, ¿qué va a hacer usted? ¿Escoge obedecer al Señor o escoge desobedecer al Señor? ¿Escoge sus propios pensamientos o escoge vivir con los pensamientos de Dios? Es una decisión que usted toma, hermano. Pero Satanás está a la puerta esperando a mirar qué decisión usted toma para después entrar en usted, hermano, y tomar sus sentimientos cautivos, sus emociones las toma cautivas y su voluntad la toma cautiva. Después usted no puede obedecer al Señor aunque usted quiera. Tiene que haber una liberación. Tiene que haber, hermano, una sumisión al Señor, un arrepentimiento y una confesión y una renunciación al pecado para que pueda ser liberado. ¿Se me está entendiendo, verdad? Y esto, hermano, no lo digo nomás a la ligera. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Se lo leo en español? ¿Por qué dejaste que Satanás te engañara? ¿Por qué dejaste que Satanás tomara control de tu voluntad, de tus deseos, de tus sentimientos, de tus pasiones? Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Avaricia, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad. El problema fue que Ananías prometió dar todo el dinero de la heredad. Voy a vender mi camioneta y todo lo que me den yo lo voy a donar. Vendo mi camioneta, $30,000, y yo vengo y les digo, ¿saben qué, hermanos? Me dieron $20,000 por la heredad, por la camioneta. Y Pedro, ¿cómo lo supo? El Señor se lo reveló, porque el Señor todo lo revela, ¿verdad? Entonces ahora vayamos a Lucas capítulo 22 versículo 3. Lucas 22 versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Versículo 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes del guardia de cómo se lo entregaría. Escuche bien, hermano, y entienda bien, porque fue Judas el que fue a hablar con los sacerdotes, pero fue el diablo dentro de él. Y entró Satanás en Judas. Ahora Judas ya no estaba solo, ya tenía un espíritu malo dentro de él, ¿verdad? Dice el versículo 4, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Satanás y sus demonios, sus seres caídos, hermano, entraron en Ananías, y ahora estaban entrando también, o primero entraron primero entraron en Judas y luego entraron en Ananías. Pero ¿quiénes entraron en él? Los ángeles caídos, los demonios. Pero porque él se lo permitió, hermano, porque en Ananías hubo avaricia, hubo codicia. Cuando usted le da vida, cuando usted lo recibe, hermano, y lo lleva, lo pone por obra, se convierte en pecado, y es una puerta abierta a los demonios para que vengan y destruyan su vida. Por causa de eso, Ananías fue muerto, hermano, y por causa también de ver permitido Judas, de que Satanás entrara en su corazón, también fue la última solo se ahorcó. Porque ese demonio, ese Satanás que entró dentro de él, hermano, fue el que lo ahorcó. Las personas poseídas, usted mira a ese niño que estábamos hablando, ¿verdad? Que entró ese demonio y lo aventaba al agua y a la lumbre. ¿Para qué usted cree que lo aventaba ahí? Para matarlo. Hubo puertas. Era un niño el que estaba haciendo Satanás, era un niño que estaban haciendo este mal. Pero a veces usted dice, ¿pero por qué los niños? Porque hay maldiciones generacionales, que usted peca y su hijo paga las consecuencias. Usted puede estar embarazada con su bebé dentro, y por causa de algo que usted haga, hermano o hermana, o sea el padre como la madre, puede entrar un demonio en el vientre donde está el niño, en el niño. Él toma la decisión si entra en la mujer o entra en el niño, o puede entrar en los dos. Pero esto es maldiciones generacionales. El Señor nos quiere proteger, hermano, de estos seres caídos que están aquí en la tierra, que han venido para robar, matar y destruir. Vayamos a Mateo capítulo 4 versículo 3. Ya casi vamos a acabar, hermano. Igual si se quieren ir preparando, ¿verdad? Los adoradores, ya no les voy a decir músicos, porque el Señor no busca músicos, el Señor busca adoradores, ¿verdad? Tampoco busca que le alabemos, busca que le adoremos. Amén. Entonces Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién es el tentador? Los nefilim, los ángeles caídos, Satanás. Ellos son, hermanos, son los mismos. Entonces, ¿quién está diciendo estas palabras? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús no miente, hermano. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ellos han estado aquí desde la antigüedad, hermano. Algunos de ellos fueron los que se convirtieron en hermanos, se materializaron en personas, en humanos, hermano, y tomaron mujeres para sí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Una vez más, y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañan ¿a quién? ¿Qué lo tiene ahí? Al mundo, hermano. ¿Y quién está en el mundo? Habla de nosotros los humanos. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Y a quién engaña el diablo y sus ángeles? A los humanos. ¿En dónde están entonces ellos? En la tierra, aquí con nosotros. No los podemos ver, hermano, pero ellos están observándolo a usted todos los días. Satanás tiene demonios cuidando su vida de usted todos los días. Hay personas que tienen temor del pastor, y el pastor me va a mirar, o los hermanos me van a mirar lo que estoy haciendo. Olvídese de los hermanos pueden ver y hasta ahí llega. Pero los demonios están viendo lo que usted está haciendo. Los demonios están viendo lo que usted está, hermano, tramando, cómo usted vive, cómo usted habla. Ellos no pueden ver sus pensamientos, pero ellos oyen y ven. Si usted abre puertas viviendo en desobediencia a la palabra del Señor, no se cuide del pastor, no se cuide de los hermanos. Ya lo están cuidando a usted. Y si no es así, dígame, ¿quién está escribiendo todas las cosas que están en los libros, las cuales fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros? ¿Quién? Yo no fui, yo no soy. ¿Hay alguien cuidándolo a usted y que está escribiendo en los libros que se le van a abrir en el día del juicio? ¿Va a ser juzgado por esas cosas? Alguien lo está cuidando y está escribiendo esas cosas. Hay alguien, hermano. Y también dice la Biblia que tenemos el acusador de nuestras almas. El acusador. ¿Y cómo le acusa? ¿De qué lo va a acusar si él no mira nada? Si mira. Él también tiene su propio libro, hermano. Satanás tiene su... Nosotros tenemos la Biblia, la palabra del Señor, pero hay unos libros aparte de la Biblia. Hay otro libro que es el libro donde están los nombres de los que son salvos. El libro de la vida le llama la Biblia. Pero también hay otros libros donde están siendo escritas todas las obras que usted hace a diario. Y esas las escriben los ángeles. Pero Satanás también tiene otro libro, hermano, donde lo tiene usted registrado y tiene todas las perversidades que ha hecho, y él lo va a acusar delante del Señor. Aquí está lo que hizo, mira: adulteró, fornicó, mintió. Tantas veces le diste la oportunidad de que se arrepintiera y no se arrepintió. Todas esas cosas están escritas en esos libros. Un día vamos a ser juzgados por esas cosas. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora la iglesia, hermano, usted como iglesia ya sabe que los nefilim son los ángeles caídos. Que Satanás y sus ángeles engañaron a las generaciones antiguas. Engañaron, hermano, todas las generaciones antiguas que se perdieron, y hoy en día está buscando la forma de engañarlo a usted. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué va a hacer usted? Necesitamos que el enojo, la ira, la gritería, los pleitos, los celos, el engaño, la avaricia, la envidia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, hermano, la altivez, la desobediencia, la murmuración, dejar todas estas cosas, porque allí está obrando Satanás. Esa es la forma que nos engaña, hermano, a nosotros. No, Satanás viene y llena nuestros sentimientos para que nosotros agarremos idea a las personas, para que no perdonemos a las personas. Vienen y nos ponen cosas, hermano, que nuestros ojos las desean y no son agradables ante los ojos de Dios. Con este versículo termino, hermano. Efesios 5, 15, 16 y 17 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No su voluntad de usted, ni la mía, pero la de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted es responsable de mirar cuál es la voluntad de Dios
y vivir para hacer la voluntad de Dios, vivir en los caminos de Dios, bajo el estándar de Dios, hermano. Póngase de sus pies y denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Tú has venido, Señor, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, Señor. Tú has venido, Señor, y nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por tu instrucción, Señor. Gracias, Señor, por redimirnos en la cruz, Señor, de todo pecado, Señor, y quitar la culpa de nuestros corazones, Señor. Gracias por limpiarnos de toda maldad, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a conocer cuál es tu voluntad, Señor, y seguirla, Padre. Enséñanos tus pensamientos, Señor, para vivir en tus pensamientos, Padre. Enséñanos tus caminos, Señor, para vivir en tus caminos, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Te ruego por este pueblo, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Te ruego, bendito Dios, que nos bendigas, Padre. Que nos limpies de todo pecado y de toda culpa, Padre. Sabemos que tenemos enemigos en este mundo, Señor, pero no estamos solos, Padre. En el nombre precioso de Jesús, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, sirviéndote cada día, Señor, con un corazón sencillo, Señor, con un corazón humilde, Señor, con un corazón consagrado a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.